Buenas tardes a todos. Darle las gracias por asistir a este acto convocado por la plataforma antiprivatización de la sanidade galega. Queremos, en principio, dar todo nuestro agradecimiento al Concello de Oleiros, muy bien representado, y de Milano, por su total colaboración y por la cesión de este local para lo que nos convoca hoy. Antes de abrir la mesa redonda de toda la información que queremos transmitir, yo quería presentarme. Mi nombre es Amelia Ben y represento a los enfermos crónicos dentro de esta plataforma. La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidade Pública está formada por los siguientes colectivos: Foro Galego de Inmigración, Movimento Galego Saúde Mental, Auditoría Ciudadana pola Débeda, a Fronte Cívica Somos Maioría de A Coruña, Asociación de Vecinos Os Anxos de A Coruña, 15M da Ría, 15M de Monte Alto, Luña Senteito, Pacientes Crónicos, Sindicatos CGT de A Coruña. El objetivo de esta plataforma es conseguir una sanidad siempre pública, universal, gratuita y de calidad para todas y todos los ciudadanos. Queremos seguir creciendo y sumarnos a otros grupos. Nuestro trabajo consiste en informar de la situación de la sanidad y animar a los ciudadanos a que presenten reclamaciones ante los abusos o las deficiencias en los centros sanitarios y las hagan públicas a esta coordinadora para visualizar la realidad ante las cifras y el todo va bien del gobierno del señor Núñez Feijóo. Solicitamos, en primer lugar, la derogación de las leyes estatales 15/1997 y el Real Decreto 16/2012, así como las normas autonómicas que las desarrollan para acabar con el negocio en la sanidad. Solicitamos devolver a las manos públicas todos los servicios privatizados hasta el momento y limitar al máximo, con control público, los conciertos con establecimientos privados. Eliminar las medidas de reparo farmacéutico para los pensionistas y el repago del transporte sanitario, del material ortoprotésico y diabético, así como determinados fármacos de dispensación hospitalaria. Solicitamos la vuelta a la condición de ciudadano que tiene derecho a todas las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Atención sanitaria para todos y todas, independientemente de su situación administrativa. Como representante de los enfermos crónicos, me gustaría comentar el atropello que el gobierno del PP está preparando basándose en el decreto 16/2012 de la ministra de Sanidad, la señora Ana Marco. En este decreto se contempla la implantación de un copago farmacéutico en las farmacias de los hospitales para un gran colectivo de enfermos crónicos. Según este decreto, actualmente paralizado, se pretende cobrar a muchos enfermos crónicos, entre ellos distintos tipos de cáncer, diabéticos, enfermos de hepatitis, etcétera, esmolado, etcétera, un porcentaje sobre el coste de sus medicamentos. Estamos hablando de las farmacias de los hospitales. La semana pasada, acompañada por un abogado, estuve en Santiago, en la Consellería de Sanidad, y ni confirman ni desmienten. Su único argumento es que ellos están cumpliendo la ley. Y no es verdad. No la están cumpliendo. Si no, estaría en vigor el copago farmacéutico hospitalario. Lo único que han hecho es ponerle en un cajón a la espera de los resultados electorales. Por último, me gustaría pedirles que nos apoyen en la petición contra el copago de los enfermos crónicos que tenemos en una página en Change.org y pueden coger, si ya no lo han hecho, un folleto en la mesa informativa y le agradeceríamos mucho que apoyaran nuestra causa con sus firmas. Para esta mesa redonda contamos con la presencia del presidente, aquí a mi izquierda, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y también portavoz de la plataforma gallega SOS
OMS Sanidad Pública, el señor Manuel Martín González. Ay, dicho González, lo siento mucho. Y a mi mano derecha, el alcalde del Concello de Oleiros, el señor Ángel García Seguane, que ha colaborado estupendamente con esta plataforma para que este acto pueda llevarse a cabo. A continuación, cedo la palabra al señor Manuel Martín. Buenas tardes. Quiero agradecer que pues hayan tenido la amabilidad de invitarme para comentar la grave situación por la que atraviesa la sanidad pública en Galicia y en el resto del Estado. Evidentemente, que además para mí es un placer estar en Oleiros, que es un ayuntamiento que tiene una merecida fama, un ayuntamiento democrático, participativo y, en fin, creo que es la segunda vez que comparto la mesa con el señor alcalde, y hace ya muchos años que coincidimos en un debate sobre la sanidad pública en Cuba, creo que era para 12 o 13 años, y bueno, fue un encuentro muy interesante, sobre todo muy vivo en el debate, porque había personas que participaban que, bueno, pues que mantenían posiciones un poco extrañas, ¿no? En fin, pues nada, voy a hablarles un poco de la situación tremenda, grave, y yo creo que quizás está un poco desconocida sobre los gravísimos riesgos en los que nos encontramos para mantener nuestro sistema sanitario público en Galicia. Ya no es un temor, es una realidad, desgraciadamente, en la que tenemos. Bueno, el sistema sanitario público español, antes de la llegada al gobierno del actual Partido Popular, de Mariano Rajoy, gozaba de un gran prestigio a nivel internacional. Un prestigio porque tenía dos características muy importantes. Una, un gasto sanitario muy bajo relativamente. Como pueden ver aquí en esta imagen, que es el gasto sanitario público y privado de los países de la OCDE. Los países de la OCDE son los países desarrollados que tienen una estructura económica y una situación económica pues muy por encima de lo que es la mayor parte de los países del mundo, que viven en situaciones de extrema miseria y de unas situaciones donde la sanidad y, en fin, y el resto de los servicios pues prácticamente pues son desconocidos, ¿no? Bueno, pues en esta comparación, como pueden ver, la flecha marca la posición de España, con un gasto per cápita de $3.076 en poder paritario de compra, es decir, eliminando la distorsión que supone, bueno, pues que en Francia o en Alemania, con $1, pues se compran menos productos que aquí porque el nivel de vida es más alto. Bueno, pues eliminando ese factor que distorsiona debido a la situación de la riqueza relativa de cada país, en el Estado español el gasto es de $3.076 frente a $3.264 de media de los países de la Unión Europea, perdón, de la OCDE. Como pueden ver luego están Estados Unidos, que sube a $8.223. Es un modelo privado, es el modelo que pretende copiar en este país, al que vamos dirigiéndonos. Bueno, pues si quisiéramos tener lo que tiene en estos momentos el gasto sanitario público y privado de este país, pues desgraciadamente nos multiplicaría por 3 o 4 el coste de nuestros servicios en estos momentos. Bueno, también es verdad que atribuyen al sistema sanitario, y es uno de los motivos por los que el gobierno ha decidido introducir recortes, hacer pagar a los enfermos crónicos o hacer pagar a los pensionistas los medicamentos, porque dice que tenemos un gasto público enorme comparado con la realidad del mundo desarrollado. Pues es mentira. El gasto sanitario público
en España es el 71,8% frente al 74,1% de los países de la OCDE. Es decir, a pesar de que gastamos menos en sanidad en general, menos en sanidad pública, nuestro gasto público está por debajo de la media del gasto público de los países de la Unión, de los países desarrollados. También dicen que el problema es que nuestro gasto es un gasto desbocado, es un gasto que que hemos vivido muy por encima de nuestras necesidades y nuestras posibilidades económicas, y que por tanto o frenamos el crecimiento del gasto sanitario público en este país o nos come la economía. Pues no es verdad. Si nos comparamos con los países desarrollados, el crecimiento del gasto en los últimos 20 años, en la media de los países de la OCDE, fue de 4,1%, mientras en España, en esos 20 años, el gasto público creció solamente el 2,7%, es decir, en torno a un 40% inferior al gasto sanitario de los países desarrollados. Luego, no es verdad que tengamos un gasto sanitario insostenible, y no es verdad que nuestro gasto vaya desbocado. Al contrario, nuestro nivel de gasto en los últimos 20 años, antes de introducir las reformas, era muy inferior al gasto sanitario de otros países desarrollados. Es verdad que tenemos problemas de sostenibilidad económica. Bueno, es verdad. ¿Por qué? No porque gastemos mucho. El problema es que ingresa poco dinero el Estado. El problema es que aquí, en este país, los gastos, o sea, los ingresos a través de los impuestos son inferiores a los gastos de impuestos de otros países similares al nuestro. Si vemos cuál es la presión fiscal en España en el año 2007, era el 41% del Producto Interior Bruto, frente al 44,9%, es decir, casi 4 puntos inferior a los ingresos que se obtenían a través de los impuestos en los países de la Unión Europea. ¿Y qué ha ocurrido? Pues entre el 2007 y el 2009 la presión fiscal bajó del 41 al 34,5%, mientras en los países de la Unión Europea ese gasto no se redujo, es decir, se mantuvo en el 44, bajó 9 décimas. ¿Eso significa que los que estamos aquí pagamos menos impuestos que los europeos? No es verdad. El problema es que en este país los que pagamos impuestos, los que sostenemos la hacienda a través de los cuales se financia la sanidad, la educación y otros servicios públicos, el problema es que nosotros pagamos, los que estamos aquí, pagamos probablemente incluso más que la media de los ciudadanos europeos. El problema es que los ricos en este país no pagan, o pagan una miseria a través de la SICAP y todo esto que ustedes han ido escuchando, en el que mientras los que estamos aquí pagamos entre el 25 y el 30% de nuestro salario en impuestos, los ricos que tienen la SICAP, que tienen miles y miles de millones, pagan el 1%. Es decir, la situación es dramática, no porque gastemos mucho, sino porque el Estado, desgraciadamente, no le cobra a los ricos los impuestos que tendría que cobrarlos. Pero es que además de que la presión fiscal es más baja, además de que son los ricos los que menos pagan y los impuestos son financiados fundamentalmente con los dineros de la clase trabajadora, los impuestos que pagamos los que somos asalariados, además de eso es que el fraude fiscal en España es brutal. Tan brutal que supone en torno al 25% del Producto Interior Bruto. Y eso es mucho o poco, eso es una barbaridad. Sobre todo si nos fijamos o nos comparamos con el fraude fiscal de los países de la Unión Europea, que está en torno al 13%. Es decir, nuestro fraude fiscal casi duplica al fraude fiscal de los países de la Unión Europea. Supone en torno a unos 280.000 millones de euros lo que han defraudado los ricos en este país a lo largo de los últimos 5 o 6 años.
Fíjense ustedes, el gasto sanitario no llega ya en España a 60.000 millones. Tengo esta cifra, desgraciadamente es inferior. Estamos en torno a los 54.000 millones de euros lo que nos gastamos en sanidad porque han reducido el gasto público. Es decir, si el fraude fiscal se combatiera realmente y consiguiéramos que los que no pagan, que además podían pagar el 1%, que es muy poquito, pues no quieren pagar ni el 1%, no pagan nada, lo defraudan, y encima de eso el Estado no les hace ninguna sanción, porque como ustedes conocen, hace poco el señor Montoro, el ministro de Hacienda de este país, les hizo una amnistía fiscal, con lo cual le perdonó todas las deudas. Es decir, si consiguiéramos que pagaran ya lo que pagamos los que estamos aquí, sino que pagaran ese dinero que no pagan porque ocultan el dinero, se lo llevan a Suiza y a los paraísos fiscales, no solamente no tendríamos ningún problema económico para sostener la sanidad, sino que tendríamos una sanidad de ultralujo, porque fíjense ustedes lo que son 280.000 millones o unos 40.000 millones de euros los que se estima el fraude fiscal a lo largo de cada año. Y entonces, a pesar de esto, a pesar de que nuestro gasto sanitario es bajo comparado con los países ricos, ¿qué ocurre? ¿Tenemos una mala salud? Pues no. Pues fíjense ustedes, la esperanza de vida de las mujeres españolas es de 85,5 años de esperanza de vida media. El número uno de todos los países de la Unión Europea es España. Estamos a la cabeza. Es verdad que en la esperanza de vida de los hombres estamos un poquito por debajo pero vamos, 3 o 4 décimas respecto a Suecia o a Italia, que nos superan. Es decir, no solamente gastamos muy poco, sino que además teníamos unos niveles de salud envidiables, ¿no? Pero es que además de eso, nuestro sistema era muy avanzado, era universal y equitativo, es decir, toda la población tenía derecho a la asistencia sanitaria si acreditaba que residía en este país. La única condición que se ponía para que tuviéramos derecho a la sanidad era que estuviéramos empadronados en un ayuntamiento. A partir de ahí teníamos derecho a la sanidad. ¿Y eso por qué? Porque somos un país de gente decente y éramos un país de gente buena, en el que nos repugna el que una persona se pueda morir o pueda sufrir porque no tenga dinero para poder financiar los costes de la sanidad. Y no toleraríamos que una señora o un señor se muriera sin asistencia sanitaria. Eso ha desaparecido ya, como luego van a poder ustedes ver. Además era un sistema redistributivo, es decir, se financiaba con impuestos, pagaban más los que más ganaban y retiraban la asistencia sanitaria que lo necesitaba, las personas mayores, los enfermos crónicos, es decir, era el único casi de los pocos instrumentos redistributivos que equilibraban las desigualdades y la injusticia de un sistema de mercado, o sea, de un sistema capitalista como el que tenemos en este país. Además era accesible, todo el mundo podía acudir al médico, al hospital o retirar medicamentos. ¿Por qué? Porque no había copagos, no había que pagar. Pagábamos con nuestros impuestos, pero no había que pagar en el momento de usar los recursos, porque eso es lo que está generando en estos momentos que mucha gente, en torno al 17% de los pensionistas, que ya no retiran los medicamentos que les prescriben sus médicos porque no tiene dinero. Y si nos vamos al caso de las enfermedades como el cáncer, enfermedades respiratorias graves, hepatitis, etcétera, etcétera, ahí ya que son con medicamentos hospitalarios que cuestan muchísimo dinero, la situación se agrava de una manera brutal. Además era integral, es decir, no solamente nos curaban, sino que además había promoción, prevención y rehabilitación, cosa que en estos momentos, como muchos de ustedes conocen, se está deteriorando de una manera tremenda. Además era coordinado, es decir, que no había elementos de competencia como puede haber en Estados Unidos,
o como nos quieren poner en estos momentos en la sanidad española, es decir, que un hospital compita con otro ofertando determinados servicios o consiguiendo mejoras, pues porque ahorran dinero en la atención a sus pacientes, sino que era un sistema coordinado en el que los médicos de primaria, los médicos de los hospitales estaban relacionados entre sí y no había la distorsión del mercado, eso de la compra y venta y la competencia entre centros sanitarios, y basados en una potente atención primaria. La atención primaria en este país, a pesar de que todo el mundo nos quejamos de que la atención primaria tiene defectos, y todo el mundo lo reconocemos, pero a pesar de eso tenemos una de las mejores atenciones primarias del mundo, es decir, nuestro médico, nuestra médica de cabecera nos atiende en el momento que necesitamos. Antes no había listas de espera, la atención era inmediata, y así tenemos listas de espera en la atención primaria, y en fin, teníamos un sistema accesible y que cuidaba de la atención a lo largo de la vida de todas las personas. Bueno, pues aprovechando la crisis, aprovechando el que no tenemos dinero, la Xunta de Galicia, junto con el gobierno español, está imponiendo medidas que deterioran la sanidad y van destinadas fundamentalmente a favorecer los intereses privados, porque no solamente nos recortan para ahorrar gastos, sino que muchos de los recortes que se introducen van destinados a que les paguemos al sector privado. Esos 400 medicamentos que se han retirado de la financiación pública, que son para la tos, para las broncopatías crónicas, para el dolor, para el estreñimiento, para las hemorroides, que como pueden ver ustedes afectan sobre todo a personas mayores, hay que pagarlos. ¿Y esto en qué ha beneficiado a los laboratorios farmacéuticos? En que estos medicamentos que ya no financia la Seguridad Social, que tienen que pagar el paciente de su bolsillo, los sinvergüenzas, y perdonen que utilice un calificativo tan importante y tan fuerte, los han subido entre 2 y 4 veces su costo. De tal manera que no solamente hay que pagarlo, sino que han aprovechado para subir sus índices de beneficio, y desde luego una persona con estreñimiento se toma el medicamento, una persona con dolor se toma el medicamento, porque es imposible vivir, aunque no se vaya a morir uno de esos, sin la toma de estos medicamentos. La descapitalización del sistema ha sido brutal en Galicia. Estos son el recorte en gasto sanitario público. Como pueden ver ustedes, la línea va descendiendo de una manera exponencial desde el año 2009 al 2014. En el año 2009, el presupuesto sanitario de la Comunidad de Galicia era 3.767.119 euros, que ha bajado a 3.302.150, es decir, se ha producido una reducción de 465 millones de euros este año respecto a 2009. ¿Y eso es mucho o es poco? Es una barbaridad, porque construir el nuevo hospital de Vigo de 1.400 camas, dotado de servicios avanzados, cuesta eso. Es decir, cada año nos están quitando el equivalente a construir un hospital como el nuevo hospital de Vigo o como el hospital que tienen ustedes, el complejo hospitalario de Coruña. Es decir, a lo largo de estos 1, 2, 3, 4, podían haber construido 6 hospitales enteros como el de Coruña o como el de Vigo. Pero no solamente están reduciendo el gasto en sanidad de una manera tan brutal, sino que están recortando plantillas. Han hecho un ERE, están haciendo un ERE por el cual están despidiendo a miles de trabajadores sanitarios. Concretamente, desde el año 2009 al 2014 se ha producido un recorte de 2.094 trabajadores sanitarios. Una auténtica barbaridad. Es el 6% de la plantilla que teníamos. Y esto explica por qué las listas de espera están creciendo, por qué cuando van ustedes a su médico de cabecera en verano resulta que el médico no está o no les atiende o los meten en una lista de espera en atención primaria, o por qué están sufriendo un descenso en la calidad
en la asistencia sanitaria, porque es que en sanidad no pasa como haciendo coches. Si yo hago coches y cojo una fábrica y pongo una cadena de montaje y compro un robot muy avanzado, hago los coches aunque despida a la mayor parte de la plantilla. Solo necesito un señor que esté aplicando el botón. Pero en sanidad no podemos sustituir al médico, a la médica, a la enfermera o al enfermero o al trabajador auxiliar por una máquina, porque todo el mundo sabe que eso es imposible. Por tanto, la reducción de las plantillas de una manera tan brutal está repercutiendo en un empeoramiento de la calidad o incluso en la desasistencia de muchos pacientes. Este año, saben ustedes que se han cerrado 1085 camas. Eso es una barbaridad. Han cerrado 1085 camas durante el periodo de junio a octubre, mientras que el año 2009 me parece que el número de camas que se cerraba eran 280. Es decir, esas camas que se han cerrado significa que mucha gente les han anulado la operación quirúrgica, no han podido ser hospitalizadas y se eternizan en las listas de espera. Pero hoy por la mañana me llamó El País, estuve hablando con una redactora de ese periódico y me preguntaba que qué pasaba con estas camas. Pues lo que pasa es que probablemente a lo mejor ese cierre va a ser eterno. No van a reabrir esas camas de los hospitales públicos. Por lo pronto han cerrado ya 275 camas, casi 300 camas a lo largo de estos años. Si le sumamos las 1085 y que parece que la señora consellera está diciendo que bueno, que se puede aguantar el tema, pues probablemente nos vayamos a encontrar con una reducción salvaje, teniendo en cuenta que en España y en Galicia tenemos el índice de camas más bajo de la Unión Europea, entre 5 y 6 veces menos camas de las que hay en Alemania, Francia o Inglaterra. Y sin embargo, necesitamos esas camas. La administración dice, no, cerramos las camas porque mejoramos mucho la actividad. ¿No es verdad? Porque están subiendo las listas de espera, como luego verán ustedes. Es absolutamente inaceptable que se cierren camas, que digan que sobran camas, mientras están subiendo las listas de espera. Mientras hay gente que no está siendo operada o que tiene que esperar un montón de tiempo para ser atendida en un hospital de este país. Esto es lo que demuestra que en estos momentos las situaciones de quiebra económica de la seguridad social, de la asistencia sanitaria en Galicia. El 48% del presupuesto, que sería el 40% del gasto privado en farmacia y material sanitario, que sería esa franja azul que ven ustedes a la derecha, eso sería el gasto privado. Si le sumamos el 8,7% del presupuesto que se va a centros concertados, hospitales privados a los que se manda a pacientes a ser atendidos contra la voluntad de los pacientes, porque nadie quiere ir a un hospital privado donde saben que la calidad, el número de médicos, el número de camas, la profesionalidad es muy inferior a los de los hospitales públicos. Pues si sumamos ese 40,1 y el 8,7 nos vamos al 48% del presupuesto que se vaya directamente al sector privado. Tenemos un 44% que son el gasto en personal, médicos, enfermeras, trabajadores, que es necesario tener, a pesar de que cobran muy poco. En este país somos de los países de Europa donde el personal sanitario cobra menos si nos comparamos con los países de la Unión Europea. Y solo nos queda el 7,1% de todo el presupuesto sanitario para el funcionamiento de los hospitales y centros de atención primaria. Es increíble que solamente el 7,1% se vaya a hospitales y centros de salud público, mientras el 8,7% se va a centros concertados y el 40% se va a farmacia y otras cosas que pagamos a los servicios privados. Probablemente, de seguir esta dinámica,
el recorte va a ser todavía mayor en ese 7,1 y solo va a quedar dos cosas: o cerramos los centros sanitarios públicos o despedimos a una parte importante del personal o le rebajamos a sueldos de una manera brutal para que salga el dinero de ese 44,1% del capítulo 1 del capítulo de personal. Así que atención los trabajadores sanitarios y los ciudadanos. Probablemente en los próximos años vamos a asistir a un despido masivo de trabajadores de la sanidad pública, con las consecuencias que eso va a tener para los derechos de los trabajadores y sobre todo para los derechos de la atención sanitaria de las personas. Les voy a contar ahora todo lo que ha sido privatizado a lo largo de estos 3 años. Pues miren ustedes, ha sido privatizado la historia clínica y la receta electrónica. Eso que cuando van ustedes a su médico de cabecera, eso está en manos de empresas privadas, de empresas multinacionales, Indra, IBM, etcétera, etcétera. El sistema de citas, el call center, que son esos señores que les llaman a ustedes y les dicen cuándo tiene la cita y cuándo puede ir y cuándo no puede ir, y cuando ustedes llaman para recibir información. También está en manos de empresas multinacionales. Las telecomunicaciones del Sergas, toda la logística, que es todos los aparatos que necesitan, las camas, las mesas, las lámparas, todo eso que se suministra a los centros sanitarios. El mantenimiento de los equipos sanitarios ya no lo realizan los trabajadores sanitarios, sino lo realizan empresas privadas. La limpieza y la energía, el catering de los hospitales, que es la comida que se da a los hospitales y que ha sufrido una tremenda deterioro en su calidad. La adquisición del equipamiento tecnológico, los servicios de protección radiológica, los servicios de esterilización del instrumental, algo muy grave, porque la esterilización del material garantiza que no está contaminado, y existe evidencia científica que demuestra que cuando los servicios de esterilización se ponen en manos privadas, ahorran, y el ahorro se traduce en que no tienen la suficiente limpieza para evitar que nos podamos contaminar con productos que contaminan el material. La oxigenoterapia, los servicios de ambulancia, que no solamente los han privatizado, sino que han cerrado 5 centrales de ambulancia en este país, lo que pone en riesgo la asistencia urgente de muchas personas cuando lo necesitan. La hemodiálisis de los enfermos renales crónicos, el Centro Oncológico de Galicia, el Centro Oncológico, el centro que trata el cáncer, no es público, es privado. Es privado y está en manos de multinacionales. En Madrid, por ejemplo, el Centro Oncológico privado, ¿sabe lo que hicieron? Le dieron el programa de detección de cáncer de mama. ¿Y sabe lo que hicieron el Centro Oncológico de Madrid? Se lo vendió a la multinacional Capio, a una multinacional que son fondos de inversión, son esos fondos buitres que atacan al gobierno argentino, o son esos fondos de inversión, esos prestamistas que son los que nos han puesto la soga al cuello y que está haciendo que estemos pagando una deuda descomunal que probablemente no podamos pagar nunca. Pero no solamente ya el tratamiento del cáncer, sino la investigación, el desarrollo y la innovación, y además la formación de nuestros profesionales. También se les está dando, si no se les ha dado ya, a las empresas multinacionales que van a formar a nuestros trabajadores sanitarios de acuerdo a su ideología y a sus intereses. Toda la información, como han visto ustedes, todo el sistema de información está en manos privadas, pero no en manos privadas cualquiera, en manos privadas peligrosísimas como la IBM, como la Telefónica, como empresas multinacionales que lo que han conseguido es saber toda la información de todos los que estamos aquí, qué enfermedades tenemos, qué problemas de salud, cuántas veces vamos al médico, cuántas veces nos operamos. Está en manos de multinacionales privadas, y quien tiene la información tiene el poder, y esa información que está a disposición de las empresas estas multinacionales
puede significar que si ustedes contratan un seguro privado porque les obliga a tener un seguro privado, o si tienen una necesidad de contratar algo por el estilo relacionado con la salud, a lo mejor se lo deniegan, porque no, es que usted tiene una enfermedad crónica y no nos interesa hacerle usted un seguro privado complementario, como ocurre con los chicos jóvenes cuando van a sacar un seguro de coche, que no les dan el seguro o les ponen unos sobrecostes tremendos porque saben que los chicos jóvenes se accidentan más que las personas mayores. Pues las personas que tengan enfermedades crónicas y graves, que tengan mucho cuidado, porque la información de su salud ya está en manos de las empresas que dominan el mundo, como la IBM, como la Indra y como estas empresas de informática que conocen todo lo que nos pasa. Además de eso, la sanidad pública, con dinero público, mientras le recortan a las personas mayores, mientras echan personal, mientras cierran camas, etcétera, etcétera, les están dando millones de euros a empresas privadas para que financiar investigación. Una investigación que no beneficia al sistema público, porque los resultados de esa investigación, las patentes, ¿no?, lo que obtienen como resultado, no lo venden, pero no lo rebajan de precio, sino que no lo venden encima que nosotros con nuestro dinero público estamos investigando. Con lo cual los laboratorios farmacéuticos y la industria tecnológica no solamente nos están vendiendo una cantidad enorme de productos, sino que además lo estamos pagando la investigación con nuestro dinero. Y mucho peor todavía, como luego verán ustedes, a través de acuerdos que le llaman de socio tecnológico, son ya las empresas que fabrican aparatos las que deciden cuáles son los aparatos que tiene que comprar, por ejemplo, el Hospital de Coruña. Cuántos aparatos de resonancia, cuántos aparatos de TAC, cuántos aparatos de laboratorio avanzado. Deciden cuál es la marca, cuál es el modelo y cuál es el precio que van a tener esos productos. Es decir, es poner al lobo a cuidar de las ovejas. Imagínense ustedes que van a una empresa de informática y le dicen, bueno, pues dígame usted, ¿cuál es el aparato de informática que me tengo que comprar? ¿Y cuántos tengo que elegir? Pues me van a decir, cómprese usted más caro, ¿me entiende? Y compre 3 aparatos en vez de uno, de 2 o de 1. Y todo eso lo estamos pagando con dinero público. Además de eso, a través de los institutos biomédicos de investigación, del SERGAS, un invento, unas empresas público-privadas que han inventado, como son el Instituto Biomédico de Vigo y el Instituto Biomédico de Santiago, la banca y la industria sanitaria privada está controlando la investigación y la docencia y evidentemente dificulta cualquier investigación que pueda atentar contra sus intereses. Esto es el ejemplo de la oveja y el lobo. Este lobo, pues se está comiendo a los centros de salud y a los hospitales públicos de este país a través de esa figura del socio tecnológico, y tienen encima la desfachatez, el señor presidente de nuestra comunidad autónoma, de presumir que estamos financiando a la industria farmacéutica y a la industria tecnológica. Otras privatizaciones, porque no he parado de contar lo que se está privatizando. El Laboratorio Central de Galicia. A partir de ahora, los hospitales públicos van a tener mini laboratorios, porque los laboratorios que realizan las pruebas más complejas, sofisticadas y costosas se le han dado a un laboratorio privado, al laboratorio Unilax. Son un laboratorio que ya es el laboratorio que también realiza esta función en la Comunidad Autónoma de Madrid. Eso significa que el laboratorio del hospital de ustedes, el de Vigo, el de Santiago o el de Ferrol, van a tener unos mini laboratorios, y los servicios de laboratorio, los nuevos avances que se produzcan en ese tipo, habrá que pagarlo a través de un canon a este Laboratorio Central de Galicia. La construcción y gestión de los nuevos hospitales, por ejemplo, el de Vigo, se está realizando a través de la financiación privada. Se les da un dinero a estas empresas privadas, que son bancos, que son multinacionales, que ganan
un montón, como luego van a ver ustedes, y encima durante 20 años van a ser las dueñas de estos hospitales. Y cuidado, ya tenemos el Hospital de Vigo, pero ya tenemos el plan directorio del Hospital de Orense. Es decir, la ampliación y reforma del Hospital de Orense ya se les ha dado ya a una empresa privada, pero ustedes tienen aquí un plan directorio en su hospital. Dentro de poco, un trozo importante de su hospital de Coruña va a estar en manos de empresas privadas. Se ha renovado el concierto singular de Povisa, un robo a mano armada. Un robo a mano armada que es darle a un centro privado, a un centro que solo busca el beneficio, la asistencia de 139.000 ciudadanos y ciudadanas del área de Vigo. Se mantiene a la empresa pública de gestión privada Alaria, que es una sociedad anónima, para que toda la innovación, todas las nuevas tecnologías, todos los avances tecnológicos de los hospitales van a estar en manos de esta empresa. En Vigo ya están, de hecho. Además, se han recortado y privatizado los planes directorios, como antes les decía, de Lugo y Orense, y además se ha paralizado el plan de ampliación del Hospital de Pontevedra, que iba a costar 90 millones, y ahora resulta que dice que van a hacer un hospital nuevo. ¿Y por qué un hospital nuevo cuando el hospital antiguo está totalmente remozado? Porque se les va a dar a una empresa privada. Pero una empresa privada que en vez de gastar, de cobrar 90 millones, que era lo que costaba la ampliación, probablemente esté en torno a los 1.000 millones. Para que vean ustedes, no se ve muy bien, pero me van a... En fin, en rojo está el coste de construcción del nuevo Hospital de Vigo por la vía pública, que había ya aprobado el gobierno bipartito. 457 millones. El nuevo hospital que paralizó el gobierno de Feijóo y le dio a un consorcio privado va a costar 1.566 millones, 1.100 millones más. Pero si le añadimos que le regalan el cobro de los servicios de aparcamiento y tiendas y todas estas cosas que hay en los hospitales, el coste se va a 1.822 millones. Ustedes comprenden pagar por una cosa que nos costaba 457 millones, pagar 1.822 millones, es un auténtico atraco. Tan atraco que cuando le hagan ustedes la reforma en el Hospital de Coruña, van a tener que pagar probablemente por una hora de reforma que podría costar 60 o 70 millones, igual tienen que pagar 300 o 400 millones de euros. Pero es que además, fíjense, el caso de Vigo es muy ilustrativo de a lo que conduce la privatización del hospital. Para abaratar costes a las empresas concesionarias, que ya no les vale con esa millonada de 1.800 y pico millones, quieren además ganar más. ¿Qué han hecho? Han bajado el proyecto inicial de 1.460 camas a menos de 900, de las que son 386 las que le regalan al centro privado Povisa. Se ha reducido a la mitad el número de camas que estaban previstas de tratamiento de cáncer, que iba a ser un servicio de referencia. Se ha reducido la superficie del hospital en 70.000 metros cuadrados, con lo cual se ha reducido a menos de la mitad. Se cierra el módulo de investigación y docencia y se mantienen unidades estratégicas en manos privadas como maxilofacial y unidades de quemado. Es decir, Vigo no solamente va a tener un hospital que cuesta 7 veces más, sino que va a tener un hospital que va a ser menos de la mitad de lo que estaba previsto para este hospital. En atención primaria se ha producido un recorte brutal. Si contabilizamos el gasto en farmacia extrahospitalaria, desde el año 2008 al 2013 se ha recortado el gasto en atención primaria en 190 millones de euros. Si no contabilizamos el gasto de farmacia, en 33 millones de euros. Esto explica por qué nuestros centros de salud se van a empezar a caer a trozos. Y por qué cada vez hay menos médicos y por qué cuando vamos en verano, pues casi no nos atienden. Fíjense, el plan de mejora de atención primaria que estaba aprobado
ha supuesto la paralización por este gobierno del plan de millora de la atención primaria, que se han dejado de crear 193 plazas nuevas de médicos de familia. Es decir, se han quitado 193 plazas presupuestadas y además se ha reducido un 6% de las que ya tenemos en estos momentos. En total, 900 y pico plazas entre médicos, enfermeras, rehabilitadores, etcétera, etcétera. Se están desmantelando y recortando los recursos de las áreas sanitarias, por ejemplo, en el Barbanza, en Conforte, el Barco de Valdeorras. ¿Y por qué? Porque las áreas sanitarias no sirven para lo que ellos quieren. En la atención primaria, la atención hospitalaria se coordina en las áreas. La planificación de los recursos se hace adaptando los recursos a las necesidades del Barbanza, de Monforte, de Coruña o de Ferrol. Pero como vamos a un modelo americano en el que solo habrá competencia, este modelo ya no sirve. Por tanto, vamos a crear o van a crear un área única como en Madrid para que los hospitales privados puedan ofertar sus servicios en competencia con el sistema público. Además de eso, se están recortando y cerrando recursos muy importantes para sectores que tienen problemas específicos. La salud mental, en los servicios de salud mental, de salud comunitaria, se están cerrando. Los centros de planificación familiar se están cerrando, prácticamente se van a desmantelar, lo cual supone que todas las mujeres en edad fértil que quieran hacer una planificación de sus embarazos o van a la privada o no sabemos muy bien quién las va a atender, y sobre todo los de prevención y atención a la drogodependencia, que parte estaban municipalizados o en manos de colectivos como los comités antisida, también se están cerrando o les han recortado los recursos. Es decir, toda esta gente va a quedar absolutamente en la calle. ¿Y qué ha pasado con la lista de espera? Pues fíjense, como les decía, en el año 2009 la lista de espera era de 71 días y ha subido a 83 en el año 2014. Pero además no solamente ha crecido la lista de espera quirúrgica, sino la lista de espera en resonancia magnética, en intervencionismo vascular o en endoscopia digestiva. Es decir, que estamos esperando mucho más de lo que se esperaba hace 4 años para que nos hagan pruebas que son necesarias para cerrar los diagnósticos. Pero no solamente está ocurriendo eso, sino que además ha cambiado el modelo, como antes les decía. Antes, es decir, el derecho a la asistencia estaba vinculado a la ciudadanía, a la residencia. En estos momentos se vincula al pago de cotizaciones sociales, lo cual va en contra de la Constitución española, porque nuestro modelo no es un modelo de seguros vinculado a la cotización. ¿Y por qué han hecho eso? Pues para quitarse de medio a los inmigrantes que están en estos momentos trabajando en negro. Habrá quien diga, bueno, ¿y por qué vamos a tener que pagar con nuestros impuestos? En fin, está feo, pero ¿por qué vamos a tener que pagarle a los inmigrantes que trabajan en negro, probablemente contra su voluntad? Nadie quiere trabajar en negro, todo el mundo quiere tener un seguro, todo el mundo quiere tener derecho a la pensión, ¿no? ¿Por qué? Pues para ahorrar dinero, para echarlo fuera. ¿Pero están pagando o no? Pues señores, están pagando. Porque la financiación de la sanidad se hace con creo que es el 40 o 50% del IVA autonómico y una serie de impuestos especiales que gravan transacciones económicas, la alimentación, vestido, etcétera, etcétera. Es decir, eso sí lo están pagando los emigrantes, porque el IVA sí les carga cuando ellos consumen, cuando ellos compran una botella de agua o una botella de leche o compran una ropa o no sé qué, o echan 1 litro de gasolina a su coche. Lo están pagando los impuestos que financian la sanidad y encima les quitamos el derecho a la asistencia sanitaria. No solamente somos injustos, nosotros no, los que mandan, con esta gente a los que le quitan el derecho a la asistencia sanitaria, sino que encima les roban, porque les roban esa parte de los impuestos que están pagando y que no se les traduce en asistencia sanitaria. Además, se han introducido muchos copagos, que ya los ha contado mi compañera de mesa,
Es decir, el recorte, el retroceso histórico es descomunal en derechos sanitarios en este país. Bueno, ya voy terminando. El gobierno gallego prioriza los negocios privados, como han podido ustedes ver, sobre la salud pública. Asfixia económicamente al sistema, recortándole los dineros que les da, se los regala a las empresas privadas, a los laboratorios, a las multinacionales, a través de esos incrementos en los conciertos con el sector privado y además los regalos que le realiza en todo este tipo de concesiones que son tan costosas. Pero es que además ha introducido nuevas leyes para favorecer al sector privado. La ley de racionalidad del sector público legaliza el patrocinio privado de todos los servicios del SERGA, es decir, que el sector privado va a poder invertir dinero en donación de sangre, en la coordinación. Es decir, ustedes regalan la sangre cuando viene el autobús, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora eso va a estar en manos privadas y sujeto de negocio. Ya está sujeto de negocio. Los hemoderivados ya están siendo comercializados. Cuando ustedes donan su sangre gratuitamente, las empresas privadas, que son las que están gestionando el banco de sangre, están ya haciendo negocios brutales con los hemoderivados. La Grifols, no sé si ustedes habrán oído hablar del laboratorio Grifols, que tiene su sede en Cataluña, ya está comercializando los hemoderivados. Pero es que además los trasplantes de órganos, que este país son ustedes pioneros en trasplantes de órganos, van a ser gestionados por empresas privadas. Cuidado. Eso supone que vamos a tener que tener dinerito en el bolsillo si queremos que nos trasplante. Porque una de las ventajas que tenía este sistema es que aquí, aunque fuera uno un pobre de solemnidad que estaba tirado en la calle, si le hacía falta un trasplante de hígado, se le hacía el trasplante. A partir de ahora veremos. Y además todo el almacenamiento de células y tejido, las muestras biológicas, ustedes están hablando de la medicina personalizada, la medicina biológica, todo eso ya no va a ser público, va a estar en manos de empresas privadas, ya está siendo trasladado a empresas privadas, es decir, los pobres volverán al modelo de antiguamente, al modelo de los centros de aquellos hospitales de la Diputación, aquellos hospitales de pobres, donde uno se moría de asco, mientras los ricos tenían derecho a ser atendidos en hospitales que pagaban a través de seguros. Pero es que además la Ley de Garantía de Prestaciones Sanitarias dice que a partir de la entrada en vigor, el que esté más de 60 días en espera quirúrgica tiene derecho a ser atendido en un hospital privado y que le pague el sistema público. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la media de espera quirúrgica? Era 83 días. Es decir, están poniendo una ley para que las personas que estén más de 60 días, que son un montón, vayan a los hospitales privados. Y les recuerdo una cosa, la señora consellera, antes de ser consellera de Sanidades, ¿sabe ustedes dónde trabajaba? En el hospital, era la gerente del hospital Nuestra Señora de la Esperanza, del grupo Povisa de Vigo, al que le han regalado el área sanitaria, ¿verdad? Bueno, pues estos hospitales son los que la señora consellera, cuando deje de ser señora consellera, volverá a ser gerente de estos hospitales. Por tanto, están en esa puerta giratoria en el que se confunden los intereses de los que mandan con los intereses de las empresas privadas. También se ha privatizado la gestión de las bajas laborales. A partir de ahora, las empresas, las mutuas, patronales, que están financiadas por la patronal, donde manda, el que manda paga, ¿verdad? Pues son las que van a gestionar las bajas sanitarias. Eso significa que mucha gente que se siente enferma o que está enferma va a tener que o trabajar en condiciones imposibles porque están enfermos, no podrán trabajar, a no ser porque las van a despedir o las van a dar de alta contra la voluntad de su médico de cabecera, porque lo que va a prevalecer es la voluntad, ya está ocurriendo, del
médico de la mutua sobre la voluntad del médico de familia o de la médica de familia que dice que esa persona no puede ir a trabajar. Y además, y con esto ya termino las desgracias, se está creando, se está intentando privatizar la gestión clínica, la gestión de los servicios de hematología, de medicina interna, de otorrino. Están creando o quieren crear unidades de gestión clínica, que son empresas. Van a fraccionar, a trocear los hospitales en empresas privadas acogidas a la ley 1597 de nuevas formas de gestión privada. Es decir, el servicio de medicina interna va a ser una empresa, el servicio de otorrino va a ser una empresa, el servicio de laboratorio o lo que quiere ver va a ser una empresa que va a vender sus servicios al resto de los servicios del hospital o a otros hospitales públicos o privados. Y además de eso, los médicos que están en esas unidades de gestión clínica van a tener incentivos. Una parte importante de su salario va a ir vinculado al ahorro que generen en su práctica profesional. Es decir, quieren que los médicos seamos cómplices de las políticas de recorte y de ahorro a través de que nos van a pagar más si ahorramos en hacer asistencia sanitaria en estas unidades de gestión acogidas a la ley 1597. Es decir, el desmantelamiento de la sanidad pública está prácticamente en vías de ultimarse. ¿Y quién está detrás de todo esto? Seguro que ustedes, por lo menos la mayoría, no han oído hablar del Club Hertex. El Club Hertex es un club, no es el club de campo ni un club de fútbol, es una mafia de los que mandan. La mafia de los que mandan, la mafia de los que se están apoderando de la sanidad pública. ¿Y quién está en ese club? Pues directivos de la Administración Sanitaria del Sergas, personas con nombre y apellidos del Sergas que forman parte de ese club, incluyendo a la señora consejera. Organizaciones profesionales como la Organización Médica Colegial, que agrupa a todos los colegios de médicos de España, la cúspide, no los médicos, quieren decir, la casta. Ahora se habla de casta, pues esa casta médica, que son los que controlan los caciques de la sanidad, pues son los que están ahí y son la Federación de Sociedades Científicas. Cuando he entrado, me ha llamado el doctor Macaya, presidente de la FACME. Me acaba de llamar cuando estaba yo hablando con el señor alcalde ahora hace un momento. Quiero hablar conmigo. Quiero hablar conmigo. Un matá, un médico de pueblo, un médico que está dando charlas aquí a la gente. ¿Y por qué quiere hablar ese ilustre cardiólogo que es el jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico de Madrid? Y además también el jefe de servicio de la mejor clínica que hay, también cardiológica, en la Comunidad Autónoma de Madrid, y no sé cuántas más sociedades científicas y tal, porque les estamos señalando con el dedo, les estamos diciendo, ustedes son los que están robando, ustedes son los que están detrás, son los cómplices de este gobierno. Y claro, supongo que querrá llamar para dos cosas, o atemorizarme, pagará evidentemente, o pues proponerme alguna cosa que quiera comprar mi voluntad, también valerá. Pero bueno, me resulta curioso y un poco interesante que esta gente tan poderosa pues ande detrás de personas como nosotros, que somos pues, los que estamos aquí, personas que estamos luchando en defensa de nuestros intereses. También está la sociedad de directivos de los hospitales públicos, el foro de la profesión, está el sindicato, la cúpula del sindicato médico, está la sociedad de no sé cuántas cosas más, la casa, y la cúpula de algunos. Están también los laboratorios farmacéuticos, la industria tecnológica, pero cuidado, están también las principales empresas constructoras de este país, el presidente del Real Madrid, bancos como el BBVA, como el Santander, están en ese club. Están los fondos de inversión, estos
cambio, todos estos fondos de inversión de paraísos fiscales también están ahí. ¿Por qué? Porque se están repartiendo la tarta. Son los que se van a beneficiar de esas privatizaciones de hospitales, esas privatizaciones de la investigación, esas privatizaciones de la docencia. Ese dineral que se lo están llevando crudo ya y se van a apoderar de toda la sanidad. ¿Son un grupo poderoso? Lo son. Son los más poderosos del mundo. Está la IBM, son esta empresa multinacional. Yo tengo mis ordenadores en la IBM, ahora el de Movo, que es del gobierno chino, pero que también está en la misma película, ¿no? Pero también están aseguradoras, mutuas, auditoras, esas auditoras que no vieron cómo la burbuja inmobiliaria nos estaba generando la ruina y nos iba a generar la ruina, o esas empresas auditoras que no ven nada. ¿Cómo se llama esto que han descubierto ahora? Globech, no sé cómo se llama. Esa empresa que era modelo, porque era una empresa de tecnología muy avanzada y que han descubierto que era todo un pufo. Bueno, pues la empresa auditora no se ha enterado. Se acaba de enterar ahora. Entonces, ¿por qué está usted auditando? ¿Por qué hace usted este informe, no? Bueno, pues esas son las que se están apoderando de la sanidad de este país. Bien, estamos frente a una alianza de los más poderosos de la Tierra. Aliados con los señores estos mataillos también del Sergas, que también son unos matados, pero bueno, pillan una parte de cacho también, evidentemente, ¿no? Bueno, pero son vulnerables. ¿Y por qué son vulnerables? Porque son muy pocos. Porque la mayoría de los ciudadanos, ciudadanas, trabajadores y trabajadoras sanitarias somos la mayoría. Tenemos los mismos intereses. Y desde luego, si espabilamos, les vamos a mover el asiento. ¿Y cómo le podemos mover el asiento? Pues a través de estas alianzas que estamos articulando y de las que esta reunión pues parece que forma parte, ¿no? Está la red frente a la privatización, está la plataforma Sostenibilidad Pública, que a su vez forma parte también de la alianza, está el señor alcalde de este municipio, de este ayuntamiento, está una representante de un colectivo de ciudadanos con enfermedades crónicas, un médico y ustedes mismos. Es decir, esa alianza la tenemos que consolidar, pero no solamente la tenemos que consolidar porque nos informamos, porque nos enteramos del robo tan brutal que están perpetrando contra nuestro derecho a la asistencia sanitaria, sino porque nos vamos a movilizar. Les vamos a poner las cosas duras, les vamos a hacer perder las elecciones, les vamos a hacer perder la paciencia, porque vamos a estar todo el santo día, como estamos todo el santo día diciendo esto en la radio, en la televisión. Pues me ha llamado la prensa, me ha llamado El País, pues le he contado una parte de esta película. Ayer o antes de ayer me llamaron los de La Sexta. Bueno, es verdad que estas empresas también forman parte del club Gertex, es verdad, pero tienen que vender periódicos, ¿no? Y de alguna manera tienen que hacerse eco de lo que estamos diciendo los que estamos ahí. Así que, y para terminar, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es reforzar y ampliar la alianza ciudadana profesional, la plataforma SOS Sanidad Pública y las múltiples plataformas y organizaciones que forman parte de ella. Hay que incorporar a nuevas organizaciones sociales de cualquier, hasta un club de fútbol, pues que se apunte también, si es un próximo, es el Real Madrid, claro, o el Barcelona, porque ya sabemos que ahí quien manda es Florentino, ¿no? Y está en el club Gertex. Hay que elaborar un plan de trabajo que identifique cuáles son los principales problemas y necesidades que tenemos planteados, de los cuales yo les he expuesto algunos. Ustedes seguro que conocen más porque padecen los resultados de este problema. Y yo creo que si hacemos aquí una ronda de preguntas, ustedes me van a dar por lo menos 10 o 12 motivos para estar enfadados, cabreados, porque les han discriminado o les han hecho, en fin, les han vulnerado sus derechos, ¿no? Sanitarios. Establecer prioridades, es decir, cuáles son las 2 o 3 líneas claves en las que tenemos que tener de acuerdo para estar todo el santo día dando la tabarra y dando explicaciones, informando a la gente de que eso es lo que nos va a llevar al desastre. Y otras actuaciones en la defensa y mejora de la sanidad pública. Hay que comenzar a preparar una gran movilización para poner freno a esta historia.
pero no tenemos mucho tiempo, tenemos muy poco tiempo. Tenemos que empezar una dinámica de acto como el que estamos haciendo aquí y otros muchos que estoy seguro que ustedes van a llevar a sus ámbitos de actuación para confluir a muy corto plazo en una gran movilización social y profesional que haga que la Xunta de Galicia empiece a ponerse, a cambiar la estrategia. ¿Vieron ustedes que ayer el gobierno dijo que no iba a poner en marcha lo del aborto, no? Pues supongo que no es porque se le apareció la Virgen de no sé qué y les dijo que estaban... Claro, no, fue porque han visto que van a perder las elecciones o perdían 1 millón y pico de votos o algo por el estilo. Bueno, pues tenemos que demostrarles que van a perder el poder y desde luego a los que vengan a gobernar después de esta gente, que van a perder, tenemos que obligarles a que tengan que hacer los deberes. Y los deberes es, tienen que recuperar todo lo que se ha privatizado, todo lo que se ha desmantelado. Y no vamos a tolerar, o no deberíamos tolerar nunca, que cuando gobiernen hagan como el señor Valls o el señor de Francia, ¿cómo se llama? Jospin, ¿cómo se llama? Bueno, que llega con un programa y luego cuando se pone a gobernar dice que bueno, que es que no es posible. Tenemos que obligar a todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, a que se comprometan a que cuando se ganen las elecciones, que las van a ganar, porque entre otras cosas las van a perder esta gente, a que cumplan el objetivo de restituir todo aquello que se nos está desmantelando y robando. Nada más, muchas gracias.